Eso no es burlarse del secreto bancario o transgredir el secreto bancario, es simplemente poner en evidencia que la señora presidenta no dice la verdad una vez más. Ahora nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Walter Albán, ex defensor del pueblo. Bienvenido, señor Albán, a Exitosa. No lo estoy escuchando todavía, creo que tenemos alguna falla o ya estamos con el audio. Bienvenido, señor Albán. Yo le escucho perfectamente. Ahora ¿no? Yo le escucho perfectamente, bienvenido. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Usted detecta, siente que el premier está haciendo las veces de abogado, traductor, no sé, es el que habla por la presidenta de la República, pero no en temas de Estado, sino en temas particulares? Definitivamente sí. Ahora, creo que esto lamentablemente es una conducta generalizada en el gabinete actual. Prácticamente los ministros se dedican a defender a la presidenta, a tratar de dar explicaciones o de alguna manera argumentar como para señalar de que estamos en el mejor de los mundos, cuando todos sabemos que en este momento el gobierno está a la deriva propiamente, porque prácticamente se reacciona ante situaciones que se presentan de sorpresa. No hay planificación, no hay ningún tipo de preocupación por los problemas de fondo del país. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, el ministro del Interior está mucho más preocupado de desactivar la DIVIAC para atender el pedido de la señora presidenta, y sin embargo vemos cómo sigue en este momento extendiéndose la criminalidad, la actuación de las organizaciones criminales con el apoyo del Congreso, y el Ejecutivo, lejos de objetar o por lo menos poner algunos reparos a las decisiones que ahí se van adoptando, pues simplemente las respalda. Vemos que en salud se están denunciando una serie de circunstancias que no solo tienen que ver con el hecho de que el señor ministro de Salud le dé cobertura o trabajo más bien a quienes han sido sus aportantes en campaña, ¿no?, en Alianza para el Progreso, sino que además los medicamentos están cada día escaseando más. Los sectores más vulnerables están en este momento careciendo de la posibilidad de acceder a medicamentos contra la tuberculosis, contra el cáncer, contra una serie de enfermedades que mínimamente deberían estar atendidas por el Estado. La vez pasada tuvimos lo que ocurrió en el aeropuerto internacional, y todo porque hace 14 años que no se tomaba ninguna decisión respecto al mantenimiento que había que dar allí al sistema de las luces, y ahora nos enteramos también de que esta carretera tiene 5 años sin ser atendida. No, por Dios, estamos ante una circunstancia que a mí me parece que es mucho más preocupante que discutir sobre elecciones el año 2026. La gran pregunta es, ¿llegaremos por lo menos para estar en capacidad de poder entrar a un proceso electoral en las condiciones en las que este gobierno tiene al país en este momento? Y mientras el premier se dedica a ser de abogado, escudo de la presidenta de la República, entre esos dichos, el día de hoy también se le preguntó si iban a haber cambios en el gabinete, porque usted bien dice, ¿no? Interior, MTC, Salud, Educación, que tuvo esta patinada terrible, la ministra de la Mujer, y ha dicho que no, ha descartado completamente cualquier cambio. ¿Esto es saludable o se esperaría para el mensaje del 28 de julio que hagan una reflexión al respecto? Bueno, la situación es muy delicada porque, fíjese, Karina, yo creo que ninguna persona que respeta su propia imagen, la dignidad, el honor, puede aceptar en este momento formar parte de un gabinete de esta naturaleza, de un gobierno de esta naturaleza,
Quién sabe, la posibilidad sería que haya un cambio no solo de unos cuantos ministros, sino completamente el gabinete, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, y entregarle la posibilidad de que nombre un gabinete de gente preparada, de gente técnica, de gente que no viene a buscar cómo mantenerse en el puesto, sino a preocuparse de ver de qué manera por lo menos se atienden las cosas más urgentes y nos permiten llegar con cierto respiro al 2026 para estas elecciones que, como repito, yo tengo mis dudas de que podamos llegar como país a una situación electoral en 2026 cuando ahora nos estamos ahogando en una serie de problemas que nadie parece atender. Y además de estos problemas profundos que parece que no quieren ver, no quieren mirar, quieren hacerse los locos, siguen estos problemas que no son tampoco para dejarlos de lado, porque los problemas que nos dan cuenta de la sospecha de corrupción, ¿no? Porque este presunto desbalance que tienen las cuentas de la presidenta de la República viene de el tema de los Rolex, y los Rolex no es un préstamo como ella nos quiere hacer creer. Nuevamente, la presidenta de la República en el ojo de la tormenta por cuentas sospechosas, oscuras, raras. Definitivamente toda esa versión es pues ridícula y francamente es un insulto a la inteligencia de los peruanos, ¿no? Para comenzar, no solo son los relojes, también hay pendientes, que también usa pendientes el señor Oscorima como para prestarlos. Pero por otro lado, el señor presidente del Consejo de Ministros está en un rol penoso. Hace poco escuchábamos cómo defendía, por ejemplo, él la cuestión de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo ninguna autoridad que pudiera ejercer legítimamente su función podría desconocer estos mandatos. Ahora dice exactamente lo contrario y ahora más bien está tratando de ver si coincide con el Congreso, si allí se toma la decisión de ver cómo incluso salirnos de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana y quién sabe hasta de la Convención Interamericana, con lo cual nos desprotege a todos los peruanos. Definitivamente una persona que dice hoy día una cosa y mañana dice exactamente la contraria no merece ninguna credibilidad, y que salga a hablar en ese momento a defender lo indefendible, porque lo que se ha escuchado de parte de la Contraloría es que las declaraciones de la señora presidenta no corresponden a las cuentas que han sido identificadas por la propia Contraloría. Eso no es el burlarse del secreto bancario o transgredir el secreto bancario, es simplemente poner en evidencia que la señora presidenta no dice la verdad una vez más. Ahora, al país le dice que no va a contestar a nada de esto porque ella eso lo declara ante el Ministerio Público, pero cuando va al Ministerio Público dice que no va a declarar nada porque se respalda en el derecho de de guardar silencio, que es como se entiende esta posición. Pero entonces no quiere hablar de nada. No quiere dar ninguna respuesta al país y lo único que tiene como cantaleta es decir que ella permanentemente está trabajando, y sí, pero su trabajo realmente es para mantenerse en el puesto, no para atender los problemas de la ciudadanía. Y además, siguiendo en la línea de lo que ha dicho hoy día el Premier, también ha hablado de Alberto Fujimori y esta anunciada candidatura, ¿no? Que ya se ha lanzado al ruedo, pero ha más o menos toreado la pregunta diciendo de que es solamente política porque no se ha inscrito nada. ¿Usted qué cree? Bueno, francamente, entrar a esta discusión absurda, ¿no? Que son los fuegos artificiales del fujimorismo, la mentira en la política como bandera, no se inaugura pues con el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Precisamente la conocimos con el señor Fujimori, incluso cuando era candidato en los años 90. Recordemos todos cuando dijo, cuando le preguntaban por qué no declaraba los tributos que tenía que haber cancelado al fisco, que él no era un caído del pacto. Luego en su campaña, pues que él no iba a hacer ninguna política de shock, él era el no shock para, digamos, responder a las propuestas que en ese momento tenía el candidato Vargas Llosa. Luego cuando se presentó la polémica que debía tener
con el señor Vargas Llosa precisamente para ya la segunda vuelta, anunció que estaba intoxicado por haber comido bacalao. En fin, esto es solo para dar una idea de cómo la mentira se ha ido instalando y han ido perdiendo la vergüenza muchos de los protagonistas de la escena política en ese momento. Y ahora lanzar este fuego artificial realmente no tiene ningún sentido. Cualquier declaración seria debería partir de reconocer dos cosas muy importantes que están a la vista. La primera es que la Constitución prohíbe que un condenado pueda postular. Y eso ya todos lo están reconociendo, digamos, todos los que tienen en este momento posibilidad de saber exactamente qué cosa es un indulto humanitario. Un indulto humanitario no es que lo exima de la condena, lo que hace es decir, señor, usted no va a continuar en la cárcel porque se supone que está en una situación en la que su salud lo está prácticamente llevando a la muerte y hay que evitar que una persona tenga que morir en la cárcel porque eso ya es crueldad. Pero es una burla lo que han hecho porque no correspondía ese indulto humanitario. Ahora queda claro de que el que le otorgaron en el año 2017 con el señor Kuczynski, pues era una burla todavía mayor, porque fíjense los años que han transcurrido, y ahora resulta que quiere ser presidente, pero no puede. Pero en segundo lugar, está también el hecho de que definitivamente una persona de 85 años que tendría que permanecer, digamos, como candidato dentro de 2 años a los 87 para gobernar 5, por Dios, estamos francamente generando un distractor. Es como hablar en alguna época, en el mejor apogeo del señor Montesinos, ¿no? Estos famosos psicosociales para distraer la atención de la gente, ¿no? Definitivamente, y creo que meterse a ese tipo de discusión y que un presidente del Consejo de Ministros entre lo mismo o avalar esa discusión es también bastante triste y penoso, ¿no? Bueno, entonces, él no quiso referirse a eso, pero mejor debió ser tajante y decir esto es un distractor y punto, no me voy a volver a meter a este tema y darlo por zanjado, ¿no? Y no dejarlo dando vueltas. No, porque la Constitución y la ley son clarísimas. Si mañana más tarde se produce, como ya sabemos, decisiones que el Congreso puede en cualquier momento aprobar y que el Tribunal o el Tribunal Constitucional y el Congreso se lo respalda, entonces definitivamente estaremos en otro contexto, pero hoy por hoy tiene que respetar lo que la Constitución señala y a él le toca como vocero del gobierno y a la propia Presidenta decir no se puede violar la Constitución. Así es. Una última consulta. Se viene viendo lunes y martes el juicio contra Keiko Fujimori, el juicio oral, y se han hecho muchas críticas contra José Domingo Pérez porque no tiene el sustento que se debería tener para el lavado de activos. ¿Usted cree esto, que sí está sustentadísimo el tema del pitufeo, los aportes de campaña excesivos, pero no el lavado de activos? ¿Qué cree usted? Sí, desde mucho tiempo atrás yo siempre he discrepado del hecho de que se hable en este caso de lavado de activos, porque esto no solo ha tenido que ver con la señora Fujimori, sino también con los esposos Humala. Es decir, los aportes de campaña, como todos sabemos, no fueron, los aportes recibidos y no declarados no eran delito hasta el año 2019. Entonces, todo esto se produjo en las campañas del 2011, del 2016, entonces o hasta el 2006. Estamos hablando de situaciones en las cuales el recibir dinero y no declararlo, no reconocer que esto había sido aportado para la campaña, estaba yendo contra la ley porque incluso estaba prohibido que personas jurídicas ya últimamente pudieran haberlo hecho. Pero de allí a decir que esto es lavado de activos, que eso sí es delito, tendrían, como ya varios lo han señalado, tendría que demostrarse, y es lo que hasta el momento no se ha demostrado, ¿no es cierto?, que el dinero tenía origen ilícito. Y eso es lo más difícil de probar. Yo no puedo, desconozco los detalles del expediente, pero de todo lo que se ha podido conocer hasta el momento, allí no se advierte que se pueda establecer que esos recursos
tenía un origen ilícito o que la persona que lo recibió, los candidatos, podrían haber ya imaginado, podrían haber supuesto ese origen ilícito. Yo creo que eso es muy difícil de probar y probablemente eso es lo que está en este momento generando las críticas. Ahora, lo que no queda duda, sin embargo, es que para intentar mentir ante las autoridades electorales, ¿no es cierto? No se ha registrado ese dinero, no se ha declarado todo lo que se pudo captar y es más, se han generado una serie de mecanismos para tratar de disfrazar el verdadero origen. Y creo que todo eso sí son otro tipo de delitos, pero también están en este momento siendo parte de la investigación y del proceso que se ventilará hasta que ojalá concluya antes de lo que muchos anuncian, porque tampoco creo que convenga al país y a nadie que esto se dilate indefinidamente, ¿no? Muchísimas gracias. Hemos estado con Walter Albán, ex defensor del pueblo, por explicarnos estos temas. Muchas gracias.